Bueno, muchas gracias por la presentación, muy buenos días, buenas tardes. Cuando Juan me invitó a participar a esta charla, me pidió que comentara un poco los trabajos que estábamos realizando en cuanto a evaluación de estas aplicaciones de cama de pollo en alguna propiedad de suelo. Básicamente yo le voy a empezar a hablar un poquito de lo que es mejora en las propiedades físicas. Antes de empezar a hablar puntualmente en las propiedades físicas, me voy a detener unos minutos en comentarles, cuando hablamos de propiedades físicas, a qué variables hacemos referencia o a qué variables medimos cuando analizamos estas propiedades. Por un lado tenemos la densidad aparente, la porosidad, a su vez, aparte de la cantidad de poros que tiene el suelo, ver qué tipo de poro y tamaño, porque eso es muy importante para las funciones de conducción y almacenaje de agua, por ejemplo. El tema de la estabilidad de esa estructura, o sea, cuán resistentes son esos poros a no colapsar y sellarme el suelo, en términos sencillos. El tema de infiltración de agua, que eso después también vamos a hablar un poquito. La resistencia mecánica a la penetración, que es esa resistencia mecánica que ejerce el suelo para el crecimiento y desarrollo de las raíces. Y la descripción de la morfología de la estructura. Cuando hablamos de la estructura es cómo están los terrones y los agregados de suelos ensamblados entre sí, por lo tanto podemos ver si tenemos algunas zonas degradadas, ya sea por una compactación o formación de estructuras laminares, que eso después lo vamos a ver. Entonces, esas variables, ¿en qué influyen básicamente? En el flujo de aire y agua en el suelo, en la temperatura y en la resistencia que tienen las raíces mecánicas para poder desarrollarse. Esas variables pueden afectar la producción de cultivo, pero algo importante cuando hablamos de variables físicas del suelo, no tanto tienen una relación directa, como puede ser la parte nutricional, sino que esos estados físicos influyen de manera indirecta en esa producción del cultivo, que se puede dar en años particulares que haya afectación, o en años normales generalmente no se ven reflejadas cambios en cuanto a producción. Entonces, cuando vemos la mejora en el estado físico del suelo, podemos plantearnos en dos tiempos. A mediano y largo plazo, básicamente mediante rotaciones, implementación de siembra directa, rotaciones agrícolas, rotaciones mixtas entre agrícola y ganadera, que eso pueden llegar, en el caso que tengamos alguna degradación física, mejorar. En el corto plazo, tradicionalmente se planteaba alguna intervención mecánica de labranza puntual para romper algún piso arado, pero también se puede plantear la utilización de enmiendas como estrategia a corto plazo para poder mejorar esa calidad de física del suelo. En ese caso, cuando hablamos de enmiendas orgánicas, acá tenemos que tener que como criterio de aporte el carbono, cuánto carbono le estamos aportando al suelo, que ese sería nuestro disparador de esas mejoras. Cuando hablamos con esto, y estando en Entre Ríos, tenemos la oportunidad de poder utilizar la cama de pollo. Esta imagen, Juan, va a tener que cobrar porque apareció en todas las diapos, así que en las presentaciones, perdón. Tenemos la cama de pollo como una oportunidad de un residuo que nos permitiría apuntarle también a mejorar las propiedades físicas del suelo. Eso en el marco de este sistema de sustentabilidad que se habla y que trabajamos actualmente, donde la planta, alimento, residuo, y acá la vamos a enfocar un poquito en lo que es el suelo, los efectos que tiene esos residuos en el suelo, como reposición de nutrientes y carbono y como mejoradores de la fertilidad química, pero también lo que se llama la fertilidad física, que por ahí es un término que muchas veces no se habla, pero también existe la fertilidad física del suelo. Entonces, para eso, en base, planteándonos la problemática que veíamos nosotros en los suelos de Paraná, que son suelos limosos, son suelos diferentes a los vertisoles predominantes de esta zona, donde muchos conocen los procesos de contracción y expansión, hacen que en cuanto a propiedades físicas, vamos a decir, tengan vida propia los vertisoles. En cambio, los suelos limosos de la costa del Paraná, que también están en Santa Fe, sur de Córdoba, norte de Buenos Aires, no tienen esa potencialidad de poder contraerse y expandirse. Entonces, cuando se generan degradaciones físicas, es difícil revertirla o por lo menos lleva un poquito más de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros veíamos? Compactación, generación de estructuras laminares, unas mil hojas que se van formando en el suelo, y
Como consecuencia, reducción en tasa de infiltración y estabilidad de la estructura, que como consecuencia principal está el aumento en las pérdidas de agua por escurrimiento, que eso es, y más viendo las características en Entre Ríos también de topografía, tipo de suelo, es importante prestar la atención a esa eficiencia de incorporación de agua en el suelo. Después también lo vamos a poder charlar un poquito de eso. Para poder hacer estas determinaciones, bueno, mejor dicho, acá lo que vemos es cuando yo decía eso de lo que se observaba en el suelo en cuanto a la infiltración de agua. Ven, esto es un infiltrómetro, acá esto se infiltra agua con un colorante azul y alcanzan a ver que en la parte superficial está bien mojado. Esto nos permite ver cómo, haciendo una palada de tierra, ver por dónde circula el agua en el perfil del suelo. Ven en la punta de la sombra del cuchillo que ahí no estamos coloreados. Significa que el agua igual pasó, pero pasó por lugares puntuales. Esa zona sin teñir corresponde a esas estructuras laminares que, como yo les decía, son como unas mil hojas, donde el agua tiene la particularidad de que son poros, pero que están de manera horizontal. Lo que nosotros necesitaríamos para poder infiltrar mejor agua que sean poros verticales. ¿Cómo hacemos estas determinaciones? Mediante esta técnica, que es un perfil cultural, se hace una trinchera donde uno puede ir observando distintos tipos de arreglo y de estructuras. Eso nos permite después tomar una fotografía, muestrear, capturarla y poder ver de manera, generar un mapa. ¿Y qué tipo podemos encontrar? Este tipo de estructuras que son zonas compactadas, ahora casi no se ven, pero antes cuando veían los viejos pisos arados, cuando se hacía mucha labranza convencional, son estructuras que no tienen poros, son duras, esas son generalmente estructuras relacionadas a zonas compactadas. Estructuras donde tienen fisuras en distintas direcciones, ahí circulan las raíces, con porosidad, esto se llaman, tienen esta técnica igualmente, se llama que perfil cultural, está una guía, yo les voy a comentar muy brevemente, después por supuesto tienen mi mail por cualquier cuestión que quieran interiorizar. La estructura gamma, esta estructura es de mucha porosidad, es la estructura granular, migajosa que se da en superficie con la mayor cantidad de presencia de actividad biológica, y la estructura laminar que le comentaba, que se caracteriza por ser todos agregados en forma horizontal a la superficie. Ahora vamos ya a los efectos de la aplicación de cama de pollo. Nosotros hicimos un trabajo donde evaluamos ese perfil cultural y vimos que el lote partía de una estructura de eso anaranjado, estructura laminar, desde la superficie. Un lote que es soja-maíz, rotación. Vimos que hicimos una evaluación a los 2 meses, vimos que todo seguía esa estructura laminar en superficie. A partir de los 12 meses alcanzan a ver que se empiezan a formar unos puntitos verdes. Esos puntitos verdes es esa estructura granular bien porosa con mucha actividad biológica, y que a los 20 meses vemos que en todos los tratamientos se habían generado esa estructura, pero que era más importante el desarrollo en los tratamientos que habían tenido la aplicación de cama de pollo. En cuanto a cuánto aplicamos de cama de pollo, como yo le había dicho, el criterio era de carbono. Nosotros aplicamos 3.500 kilos de carbono. Si lo llevamos a términos de cama con los porcentajes comunes de humedad, entre 9.000 a 10.000 kilos de cama por hectárea. Las 3 abonadoras que aproximadamente se aplican. Cuando cuantificamos esa mejora en la estructura, vemos que esos tratamientos que tenían cama de pollo aumentaron un 46% esa estructura granular y migajosa en comparación con el resto de los tratamientos. O sea, esta generación que se ve ahí arriba es esperable en siembra directa y con rotaciones de que haya, pero con esto le dimos un plus de mejora. Ahora, cuando analizamos otras propiedades físicas de esa estructura gamma superficial, que es la que nos interesaba, veíamos que era la que presentaba la menor densidad aparente. Para que tengan una idea, valores que son deseables entre 1,1 y 1,2. Ya cuando pasamos del 1,5, este delta son las zonas compactadas que nosotros habíamos detectado. Cuando pasamos de 1,5 ya podemos empezar a tener problemas,
para el crecimiento de las plantas. A su vez, la que presentaba la mayor cantidad de porosidad total, esa estructura gamma. Y cuando veíamos los tamaños de poro, que es lo que estamos trabajando con la dinámica de agua o de ingreso de agua en el suelo nos interesa, vemos que esa estructura gamma superficial es la que presentaba los poros de mayor tamaño, que son los poros encargados de infiltrar agua de que se produzca el ingreso de agua al suelo, mientras que los meso y microporos, que son los de almacenamiento, que son los importantes para la parte agronómica, para retener agua para las plantas, se mantenían en valores normales y deseables. Entonces, por un lado veíamos eso, que se regeneraba una estructura que tenía dentro de las propiedades físicas que le comenté las mejores condiciones. Cuando vemos la resistencia mecánica a la penetración, esto se hace con un penetrómetro digital que va registrando centímetro por centímetro en profundidad la resistencia. Vemos cómo, si vemos el tratamiento testigo, es el que presentaba, esto es en profundidad a los 20 centímetros y esto es en escala. Presentaba mayor resistencia que cuando analizamos el tratamiento con cama, el que tenía menor resistencia. Igualmente aclaro, estos no son valores críticos para ver resistencia efectiva y valores que negativos, tenemos que estar rozando los valores de los 2 megapascales en este caso. O sea, no teníamos limitante, pero sí vemos de que había una mejora, que en el caso de si esta curva hubiera sido más pronunciada, podríamos esperar de que se vaya a valores aceptables, y que veíamos que esa gran diferencia entre los dos tratamientos, entre la cama, se daba en esa profundidad de 4 a 9 centímetros. ¿Y qué se acuerdan a los perfiles culturales que vimos? ¿Qué había en eso de 4 a 9 centímetros de profundidad? La estructura laminar. Entonces veíamos cómo todas estas variables nos van ayudando a entender algunos procesos físicos que a veces es difícil verlo de la superficie si uno no hace un análisis exploratorio. Cuando vamos a infiltración y escurrimiento, que era uno de los, queríamos llegar a esa parte, ¿cómo lo hacemos? Mediante simulaciones de lluvia, que nos permiten poder regular algo que es tan complejo como puede ser una lluvia, que puede variar la intensidad o no, la cantidad. Nosotros con el simulador de lluvia podemos ajustar una intensidad fija, que en este caso le hicimos para que sea números redondos, 60 milímetros hora, es una intensidad interesante, pero nos permite decir que cada 1 minuto estamos aplicando un milímetro de lluvia. De todos los parámetros que se analizaron, lo más relevante fue que cuando analizamos el tiempo al inicio del escurrimiento, con esa intensidad de 60 milímetros hora, los tratamientos que no tenían cama de pollo empezaban a escurrir entre, vamos a hacer una media, 15 minutos. Mientras que los tratamientos que tenían cama de pollo empezaban a escurrir después de los 20-25 minutos. Entonces parece mentira, pero si lo llevamos a milimetraje, el suelo acá, ante una lluvia intensa, me soportaba o me absorbía 14-15 minutos de lluvia instantánea, versus que nosotros me alcanzaba entre 25-30 milímetros. Uno puede decir, bueno, ¿es importante o no? 1 milímetro de lluvia, que el suelo no me infiltre y que escurra, son 10.000 litros de agua por hectárea que se pierde, 1 milímetro de lluvia. Entonces, por ahí la importancia de poder milímetro en milímetro ser eficiente en cuanto a esa captación de lluvia. Y sumado a los procesos erosivos que podemos tener en Entre Ríos y las pérdidas, como estuvimos hablando, tanto después yo no lo voy a hablar, pero pérdida de nutrientes, pérdida de antibióticos y esas cuestiones relacionadas a la parte ambiental. Y eso es lo que yo le quería remarcar. Y ahora también quería hacer un apartadito con respecto a algunas propiedades químicas y físico-químicas que estuvimos viendo por el agregado de cama de pollo. Vuelvo a decir, era esa misma dosis, siempre se trabajó con esa dosis de aproximadamente 10.000 kilos de cama húmeda, y estas evaluaciones son a los 20 meses post aplicación. Cuando vemos carbono orgánico de suelo, vemos columna roja de 0 a 5 centímetros, lo que hicimos hacer bien detallado para tratar de entender la dinámica. Y columnas azules de 5 a 15 centímetros, o sea, profundidad máxima 15 centímetros. Vemos lo que vimos en carbono orgánico de suelo, casi medio punto, 0,5, entre lo que era la condición inicial, un testigo que era un testigo fertilizado con N, P, K y S, según las cantidades que me aportaban de esos nutrientes la cama de pollo. Vemos que en el testigo
con respecto a la condición inicial no varió, o sea que tenemos acá el efecto del aporte de carbono hecho por la cama. Hay lo que se llama cama-cama y cama-yeso, es porque también habíamos hecho con yeso, pero estos son reaplicaciones, o sea, nosotros hicimos una aplicación inicial, a esa parcela del año la dividimos en la mitad volvimos a aplicar la misma cantidad, entonces mantuvimos el efecto residual de la primera aplicación y le agregamos una reaplicación. Y vemos cómo a esa superficie de 0 a 5 centímetros hubo un incremento cuantificable de carbono de suelo. De 5 a 15 no hubo variaciones atribuibles a la aplicación de cama de pollo. Cuando vemos nitrógeno total, el nitrógeno total está muy relacionado también al carbono orgánico, o sea, o a la dinámica del carbono, entonces vemos que hay un comportamiento bastante similar a lo que pasó con el carbono. Otra variable a analizar y que en ciertas condiciones cobra importancia es la conductividad eléctrica, donde vimos que respecto de la condición inicial, todos los tratamientos, estos valores porque ven por ahí las columnas altas, no son preocupantes, porque están por debajo, pero vemos cómo hay una tendencia a aumentar la conductividad eléctrica en el testigo fertilizado, obviamente porque la cantidad de fertilizante inorgánico que le aplicamos para llegar a los niveles de fósforo y nitrógeno fueron importantes. Generalmente la conductividad eléctrica cobra así mucha importancia en aquellas explotaciones intensivas, como por ejemplo las hortícolas, donde se utilizan dosis mucho más altas de cama de pollo repetidamente. Entonces, eso sí, la conductividad eléctrica pasa a ser un parámetro físico-químico a tener en cuenta. Cuando vemos lo de fósforo, cuando analizamos el pool de fósforo total, vemos que este suelo de por sí también provisto de fósforo, andamos en 460, esto 0 a 5, la columna roja. Fósforo total, andamos en un nivel de 450 y cuando ya sea el testigo, nosotros le aportamos super triple, pero el aporte de cama de pollo evidenciaron aumento casi de 100 ppm con una sola aplicación y otros 100 ppm más de fósforo total por la reaplicación de 0 a 5 en fósforo total. Cuando analizamos fósforo Bray también vimos, antes en fósforo total también se observó que hubo en base a la condición inicial, en esa otra profundidad de 5 a 15 se levantaron un poco los valores de fósforo total, al igual que en fósforo Bray sí hubo algo, pero no fue tan evidente como en fósforo total. Cuando vamos a fósforo Bray, que es el que estamos más acostumbrados por los diagnósticos de fertilización, veíamos que ya este suelo de por sí, de 0 a 5, partía de niveles de 55 ppm de fósforo, estaban bien provistos. Cuando le aplicábamos o cuando hicimos la primera aplicación, o mejor dicho, producto de la primera aplicación inicial, subió casi 50 ppm y cuando reaplicamos a esa primera aplicación, subieron otros 50 ppm más. Fósforo extractable de 0 a 5. Normalmente los diagnósticos de fertilidad siempre se hacen de 0 a 20, por eso, pero yo aquello que le quería mostrar con esto, de cómo queda evidente esa estratificación en el perfil de estos compuestos nutricionales. Después podemos, en la ronda de preguntas, discutir el tema de la incorporación, que en un momento se habló. Yo siempre soy partidario que cuando se va a generar una incorporación hay que tener especial cuidado de no generar por la remoción, erosión, o sea, tener todas las precauciones en ese sentido. Una estrategia podría llegar a ser aplicar una cama estabilizada en cultivos invernales, ¿viste? Que tengan esa capacidad de poder absorber o de esa disponibilidad alta de nutrientes. Y ya, para finalizar, porque estamos justito casi en horario, le quería comentar algunas líneas que empezamos a trabajar ahora, también enmarcadas dentro de mi trabajo doctoral, donde dentro del programa de recursos naturales de INTA intentamos participar de manera integral entre distintos proyectos, en este caso van a ser 5, ante una temática particular, que en este caso fue el tema de evaluación integral de residuos, en este caso vamos a hacer cama de pollo, pero vamos a trabajar con cama de pollo
que tiene un proceso de compostaje por una empresa que hace. Entonces ya le damos una vuelta de rosca también a la anterior dato que yo le mostraba, era cama con un proceso de autocalentamiento y estabilización, no tenía compostaje. En este caso vamos a trabajar con cama de pollo compostada, ya la hicimos caracterizar, cumple con los parámetros de compostaje en cuanto a conductividad, las relaciones. Vamos a trabajar con distintos proyectos, desde emisión de gases de efecto invernadero, secuestro de carbono, mejora en la fertilidad química, física y biológica, el proyecto de residuos, de gestión de residuos, y con el macrorregional de mitigación de externalidades. Yo voy a estar metido ahí en medio de ese pentágono, pero la idea es poder hacer un trabajo integral. Por un lado vamos a monitorear el efecto en cuanto a variables como lo que le comentaba hoy, fertilidad física, química y biológica, relacionándolo a la emisión de gases de efecto invernadero. Son temas que actualmente están candentes y son importantes de poder cuantificarlos, y más explorando como una valoración también si podemos lograr una captura efectiva de carbono. Eso en el corto plazo vamos a hacer monitoreos semestrales del ensayo. Y después, por otro lado, más a largo plazo, estudiar en cuanto a lo que yo le comentaba, agregación, regeneración de la estructura y secuestro de carbono, y con relación a la composición microbiana edáfica, que en este caso también en el de corto plazo vamos a monitorear básicamente lo que es microbiología del suelo, toda la actividad enzimática puntualmente relacionada a ciclo de fósforo, porque como vemos, ¿viste? Esos aumentos tanto de fósforo, ciclo de enzima de fósforo y enzima de carbono. Y en cuanto a esto de la relación con la composición microbiana, esperemos que se alineen los planetas, pero la idea es poder hacer la secuenciación genética para tener el screening completo de qué grupos funcionales microbiológicos están actuando, ya sea en la cama o en el producto que aplicamos, en la línea base antes de haberlo aplicado en el suelo, y qué pasa a los 2 años con esa aplicación. Que eso está planteado en el mediano plazo. Y bueno, como yo le decía, por ahí hice bastante rápido algunos gráficos. Por supuesto, dispuesto para cualquier consulta, o bueno, van a tener mi mail y por cualquier cosita. Desde ya, muchas gracias.